Algunas personas se despiertan alrededor de las 3 de la madrugada y les cuesta volver a dormir. Esto es más común de lo que podemos pensar. Y puede suceder en forma sistemática durante un tiempo o en formas espaciadas. ¿Por qué sucede esto? ¿De dónde viene? ¿Hay algo sobrenatural aquí? Bueno, siempre lo hay en todas las cosas. ¿Qué debemos hacer? En este video hablaremos sobre las causas de este despertar a las 3 de la mañana, las naturales y las sobrenaturales, cómo deberías conseguir esto y sobre el final te daremos la indicación sobre qué rezar en ese momento. Habitualmente se llama hora del diablo u hora de las brujas al periodo que va entre las 3 y las 4 de la madrugada. Se suele afirmar que las 3 de la madrugada es el horario en que el diablo es más poderoso. La idea parece haber surgido en parte porque Satanás invierte en lo que hizo Jesucristo. Jesucristo produjo nuestra redención a las 3 de la tarde, cuando murió, y entonces Satanás lo da vuelta burlándose de Dios poniendo todo su esfuerzo a las 3 de la mañana. Eso lo tenía muy claro en la leyenda media porque estaba prohibida cualquier actividad en ese horario. Las mujeres que eran sorprendidas en la calle en esa hora eran acusadas de brujas. Pero por otra parte, efectivamente, es el horario en que los practicantes de la magia negra lanzan sus hechizos. Las misas negras se realizan invariablemente luego de medianoche y preferentemente a las 3 de la madrugada. También se cree que es la hora en que la barrera entre ambos mundos, de vivos y muertos, se adelgaza y permite que los espíritus se muevan libremente llegando a la tierra, obviamente con permiso de Dios. Es el momento en que se produce más cantidad de muertes en los hospitales también. Frecuentemente se reporta que los moribundos manifiestan que sus familiares muertos los vienen a buscar en ese momento. Y el aumento de muertes en ese horario parece suceder porque el sistema inmunitario de nuestro cuerpo está en su punto más débil a esa hora y es más vulnerable a la ansiedad y al estrés. Y también la adrenalina y las hormonas inflamatorias están más bajas en ese horario. Algunos creen que cuando alguien se despierta en ese horario es porque hay otra entidad en la habitación. Y las escrituras se refieren a ese horario como el tiempo de pecado porque es cuando se producen más delitos y se fomentan más los vicios. Esto puede ser resumido por lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Todo aquel que hace el mal odia la luz y no viene la luz para que sus obras no sean expuestas. Y es el momento además en que se producen los llamados encuentros con supuestos seres extraterrestres y las supuestas abducciones por ejemplo. Y lo curioso es que muchas personas se despiertan en torno a las 3 de la mañana. ¿A ti te ha sucedido alguna vez o en forma sistemática? Esto puede suceder por varias razones. La primera razón es la que abordamos antes, un hostigamiento del maligno. Segundo, hay que considerar que está actuando un factor biológico de estrés y preocupaciones, el cansancio físico y mental que se tenga. También puede estar relacionado con la hora en que uno se ha acostado, y si ha comido antes de acostarse o tomado alguna bebida que lo ha dejado más alerta. Y si se ha expuesto a campos electromagnéticos o distraído con la pantalla del televisor celular. Pero también el Dr. Roger Ekerich ha hecho una investigación sobre los hábitos de dormir antes y después del cambio de los hábitos producidos por la aparición de las bombillas eléctricas. Y descubrió que el dormir 8 horas de corrido es algo relativamente reciente. Antes era habitual que la gente durmiera en 2 periodos en la noche. O sea que dormían temprano en la noche, luego se despertaban en medio de la noche alrededor de las 3 de la mañana durante un par de horas, hacían otras actividades y luego volvían a dormir hasta el amanecer. Esta parece ser la forma más natural de dormirse si sigue el ritmo del sol. Y algunos salmos describen esto. Por ejemplo, el Salmo 119 dice: en medio de la noche me levanto para alabarte por tus juicios justos. O sea, que parece que algunos tenían la costumbre de usar ese par de horas de vigilia para orar. Pero más allá de esas cosas biológicas y de costumbre, la noche tiene un significado especial para los cristianos. En diversos momentos de los evangelios se dice que Jesús estuvo orando en la noche. Y una de esas oportunidades fue en el huerto de Getsemaní, antes de su aprehensión. Y también muchos santos han seguido la costumbre, como por ejemplo Santo Domingo que rezaba todas las noches en ese horario. Pero objetivamente, a pesar del ejemplo de Jesús y de varios santos, la noche es el momento en que hay más ausencia de oración. Y por tanto, cuando se necesita más la oración, en el lugar donde vives, como una capa de protección y de seguridad. Porque los conventos y los monasterios terminan su oración alrededor de la 1 de la mañana. Y la comienzan un tiempo antes del amanecer con el oficio. Y sabemos que conventos y monasterios son los que mantienen con sus oraciones al pueblo cristiano. Las oraciones son necesarias para combatir las obras del maligno. Entonces, nuestro Señor llama a algunas almas a hacer oración para poner las cosas en su orden correcto. Y que el mundo no sea desordenado por el mal y por Satanás. Y además con un plus.
porque la oscuridad tiene algo de sagrado y sobrenatural que permite a los orantes entrar más fácilmente en el misterio del reino, y ver y enfrentar mejor las tentaciones. De modo que cuando despertemos en torno a esa hora de la madrugada, sin poder considerar el sueño nuevamente, lo más sano es considerar que recibimos un llamado de Dios para que cumplamos una tarea de oración para apuntar a la obra que está haciendo en el mundo. ¿Y por qué hay intenciones debemos orar? Por las almas del purgatorio, por quienes están en su lecho de muerte para que el Señor les dé un pasaje tranquilo. Y luego por las intenciones que traes contigo y especialmente por los pecadores. ¿Y qué debemos rezar? ¿Cómo hacerlo? La Iglesia alienta a rezar la liturgia de las horas. Puedes leer el oficio divino del día correspondiente. Pero muchos cristianos no tienen acceso a él. O se les dificulta comprender cómo rezarlos porque no tienen el hábito. Entonces una solución es recitar los salmos graduales. Que son los salmos que recitaban los judíos cuando subían a Jerusalén para las festividades anuales. Cantos de peregrinaje. Comienza con los salmos 120 a 134 que están llenos de emoción y espiritualidad. A diferencia de la liturgia de las horas, la recitación privada de los salmos graduales es un modelo de simplicidad. Todo lo que necesitas es una Biblia y si tienes un alterio es mejor porque es más fácil de manejar. La primera regla es que resulte conveniente levantarse de la cama. Y una vez arriba tomas la Biblia, te haces la señal de la cruz y comienzas inmediatamente con el Salmo 120 o con el que quedaste la noche anterior. Si aún sigues con fuerza luego de terminar el Salmo 134, continúa con los Salmos 125 a 128 que también son cánticos de los peregrinos. Y si continúas con fuerzas puedes seguir rezando el resto de los salmos de peregrinación. Recita el 130 al 134 considerando que el Salmo 130 y el 131 son los más famosos de la historia. Pero por otro lado también hay que recordar que Jesucristo le dijo a Santa Faustina Kowalska que no negaría ningún favor a quien se lo pidiera a las 3 de la tarde. Es el horario en que se reza la coronilla de la Divina Misericordia. Y la tradición ha considerado que esto mismo es válido para sus antípodas, o sea a las 3 de la madrugada. En definitiva, con esta forma estamos proponiendo un procedimiento para matar varios pájaros de un tiro cuando no podemos dormir. Primero, al rezar los salmos alejamos de nosotros cualquier influencia demoníaca porque es el horario en que concentran más poder los demonios y sus secuaces. Segundo, apoyamos el plan de Dios para la purificación del mundo con nuestras oraciones. Tercero, nos nutrimos espiritualmente y encontramos respuestas a nuestras interrogantes porque Dios nos va dando un conocimiento infuso en la medida que nos acercamos más a Él. Cuarto, nuestras oraciones nos van a llenar de paz. Y todo esto como consecuencia de que aparentemente estábamos con insomnio. Bueno, y ahora me gustaría preguntarte si tú has tenido insomnios y qué has hecho en esos insomnios. Si has orado y cómo has orado. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación que está al lado de la suscripción. Y compártelo con tus amigos porque es una información muy útil.